para ver los aprendizajes que tuvimos ayer en la tertulia. Estábamos viendo cómo era que planificábamos nuestra agenda de una forma eficiente. Entonces tenemos varios aprendizajes importantes. Lo primero que veíamos era que para hacerlo eficientemente y para evitar que se nos olvidaran cosas y además para tener todo como fresco y poder ser más que eficientes, diría yo, que fuéramos, que lo que pusiéramos ahí realmente nos representara valor. Entonces lo primero era que hiciéramos un listado de todas esas actividades que teníamos, todo eso que pensábamos hacer en el día a día. Tuviéramos ese listado y lo dividiéramos en cada área de nuestra vida. Entonces, los temas de salud por un lado, los temas de familia, los temas profesionales por otro lado, los temas de educación, los sociales, culturales y los espirituales y de valores separados. O sea, los listamos todos y los separamos. Una vez los separamos, eso era lo primero, una vez los separamos, debíamos comenzar a priorizar entre esos 6 subgrupos qué es lo que nos representaba dentro de esos 6 subgrupos mayor rentabilidad, bien sea económica o de tiempo o mayor satisfacción, ¿cierto? Y eso lo debíamos tener siquiera una semana antes y los días especiales para hacer la planificación de la semana siguiente sería entre miércoles y jueves. Más allá no lo deberíamos hacer porque estamos muy encima. ¿Listo? Entonces, una semana anticipada, listado de las actividades de alta rentabilidad en cada una de las áreas de nuestra vida separados. Y digamos que en ese coger ese calendario nuestro, esa agenda nuestra y comenzar a ubicar cada una de esas tareas, lo que decíamos era que necesitábamos blindar sí o sí 3 horas al día para las actividades profesionales. Y lo que veíamos era que debíamos blindar en la mañana 2 horas y en la tarde 1 hora. ¿Por qué en la mañana 2? Porque resulta que el cerebro, más o menos desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:30, es donde más ávido de información está, es donde podemos sacarle el mayor provecho a nuestro cerebro, es donde está más despierto. ¿Listo? Entonces, esas horas son especiales para uno hacer esas actividades pues, que nos representen mayor valor. ¿Listo? Ahora, debemos dejar el 30% del espacio que tenemos vacío. ¿Por qué? Porque siempre nos resultan imprevistos, siempre hay, digamos que esos imprevistos son cosas nuevas que tenemos, o mover agendas, mover citas o reuniones de un lado a otro. Entonces, para eso son ese 30% de espacio vacío para que podamos tener, digamos, un grado de maniobrabilidad y podamos mover nuestras citas y nuestros compromisos para poder hacer todo lo que queramos. Listo. Lo otro era que cuando nosotros tenemos esos espacios vacíos, es importante porque cuando nosotros vemos una agenda que está completamente llena, comenzamos a estresarnos. Y si una cosita nos falla, y si una de esas nos falla, comienza a caerse todo como en efecto dominó, y puede ser que la semana se nos vaya, pues, podamos perder la semana. Entonces, ese 30% de grado de maniobrabilidad es importante. Listo. Otra cosa que veíamos importante para evitar estar picando y picando y que las actividades que nosotros fuéramos a hacer en 2 horas se nos convirtieran en 3 o en 4, era que aglutináramos actividades que se parecieran. Entonces, por ejemplo, decíamos cómo si íbamos a revisar los chats importantes de trabajo, entonces dedicáramos un tiempo solamente a revisar esos chats de trabajo, en vez de estar revisando uno y después en la tarde revisábamos otro. Así es,
cogerlos todos y sacarlos todos de una vez. Lo mismo, o los correos electrónicos, o las llamadas que no hacen los proveedores, o las llamadas que queremos hacerle a los clientes, o por ejemplo, la revisión del presupuesto, o desarrollar un presupuesto. Ese tipo de actividades cogemos aglutinarlas para hacerlas todas de una vez. ¿Listo? Lo otro que veíamos, muy importante, esto fue un ejemplo que uno de los participantes puso, es que cuando uno tiene esa agenda llena, y sobre todo de los temas de trabajo, que esos temas de trabajo son hacerle a otras personas cosas, y hacerle a otras personas cosas, y hacerle a otras personas cosas, eso sirve para nada. ¿Por qué? Porque, y esto son palabras textuales de la persona de ayer, ¿de qué sirve salvar 1000 vidas si la tuya no te la salvas? O sea, que si tú eres incapaz de estar con buena salud y con energía, ¿cómo vas a ser capaz de ayudarle a la gente a tener energía y buena salud? Entonces, veíamos con esto que sí o sí habían 3 pilares que los teníamos que incluir dentro de nuestras actividades diarias. Uno es el tema de salud, y salud significa ejercicio físico mínimo 45 minutos al día. Lo otro es alimentación, es importante alimentación, y el descanso, esos 3 en el tema de salud. En el tema de familia o de pareja también lo necesitamos, porque digamos que la familia o la pareja es lo que nos da a nosotros, digamos que un grado de serenidad para nosotros, y tranquilidad mental y también espiritual para nosotros, hacer las cosas que vayamos a hacer de una forma tranquila y consciente. Y el otro tema fundamental, ese otro pilar, es el tema espiritual y de valores. Decíamos que teníamos que tener dentro de nuestro día un espacio, bien sea para meditar, para hacer oración, para hacer algún tipo de estas actividades que nos apacigüen la mente, que nos apacigüen el corazón, porque igual estos 3 nos ayudan a que podamos recorrer el camino de una forma mucho más sencilla. Estos 3 hacen que esa carretera sea pavimentada, en vez de que tener una carretera llena de piedras y con huecos. Es mucho más difícil manejar en una que otra, ¿cierto? Y mucho más veloz manejar en una carretera que está pavimentadita, tranquila, serena, como cuando metemos dentro de nuestras agendas, repito, salud, familia y espiritualidad y valores. ¿Listo? Veamos que para escribir necesitamos, sí, muy importante, escribir y comenzar a organizar. Además, ¿por qué escribir? Veíamos que si metíamos solamente pues, nuestro cronograma en una tabla de Excel, de pronto en la tabla de Excel tenemos que abrir el computador y verlo, y de pronto se nos olvida, o el computador nunca lo tenemos a la mano. Veíamos que también cuando metíamos dentro de un calendario que podemos sincronizar dentro del teléfono y el computador, que es lo que más tenemos a mano, veamos que eso también comienza a tener unas especies de baches, porque nosotros los seres humanos tendemos nos aparece uno de esos mensajes y lo borramos. Entonces veíamos también cómo escribir bien sea en una agenda, en unos papelitos, en un cuaderno, tener escrito como lo fundamental que voy a hacer, o en el día o en la semana, tener como esas notas que son como una especie de guía, y dentro de esas notas lo que pasa también en el cerebro es que cuando nosotros mismos los escribimos se nos quedan grabados. ¿Listo? Y adicionalmente tenemos esas notas que son las notas en donde tenemos por ejemplo, los seguimientos a cualquier cosa que estemos haciendo que son importantes, tener una hojita o tener un cuaderno en donde tengamos eso siempre a la mano, donde siempre lo tengamos a la vista. Eso nos ayuda, digamos que a afianzar lo que ya ingresamos en nuestro calendario, y así realmente entramos a ejecutar
y evitamos que se nos olvide, porque digamos que ese es el gran problema, que se nos olviden hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, estos fueron los aprendizajes de la tertulia de ayer. Espero que les sirvan, que los apliquen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.